Bueno, muy buenas noches. Eh, Nosotros vamos a hacer una presentación sobre la actividad o evaluación número 1 en el marco de la asignatura Multiculturalismo en la educación de Panamá y América Latina. Eh, Mi compañero, Aureliano Cono Espinosa, y nos correspondió investigar sobre la identidad de género, nosotros somos el grupo número, número 4. muy bien, mi nombre es Daniel Adrián Zúñiga Erazo. Resumiendo aquí las instrucciones de la evaluación número 1, indagar sobre organismos internacionales y orientaciones internacionales multiculturales e interculturales. Tiempo aproximado de 20 minutos de exposición, en el cual se van a considerar las conceptualizaciones, la población a la que se encuentra dirigida, las orientaciones internacionales sobre el tema dirigidas a los estados nacionales y los convenios internacionales sobre la temática. Avancemos. Bueno, identidad de género. En el abordaje de identidad de género y su definición, se hace también necesario citar los principios y conceptos en los cuales se soporta. Bueno, según la ONU, o sea, Organización de las Naciones Unidas, la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado en el momento de su nacimiento. Es decir, cada persona tiene un sexo con el cual nace biológicamente, pero este no necesariamente le va a corresponder a su parte psicológica. Entonces ahí es cuando viene el concepto de identidad de género. Vamos a profundizarlo acá. Sí, profesor Adrián, vamos a mirar otros conceptos de otras organizaciones y pues después vamos a tratar Ya de llega. construir con ellos pues la definición un poco más eh, concreta de lo que es identidad de género. Muy bien. Identidad de género es el término empleado para referirse a cómo una persona se identifica a sí misma. En otras palabras, cómo una persona se autorreconoce. Bien puede ser como hombre o como mujer. Y esto es independiente del sexo biológico que le fue asignado al momento de nacer. El Comité Jurídico Interamericano, en el informe preliminar Orientación Sexual, Identidad de Género y Expresión de Género realizado en el año 2013, establece que el término identidad de género es utilizado para describir el sentir de las personas transgénero, quienes se identifican con el género opuesto. Esto quiere decir entonces que una persona puede sentir subjetivamente una identidad de género distinta a sus características sexuales y fisiológicas, lo que estábamos mencionando ahorita recientemente. Eh, Profesor Adrián, mire, y parece ser que ya apuntamos a qué poblaciones va dirigida, ¿cierto? A proteger esta identidad de género. ¿A quién se refiere? Sí, claro. La identidad de género pues va dirigida a proteger, digamos, a todas las personas, en especial al colectivo LGTBI, y a garantizar sus derechos fundamentales. Y entonces, con estos conceptos y con estos hallazgos sobre a quiénes va dirigido, pues nos devolvemos nuevamente a la definición inicial que teníamos, ¿cierto? Y ya podemos tener más claridad sobre, un poquito más claridad sobre esta definición que la ONU eh, nos, pone, nos pone de frente. Pero creo que hay que ahondar más, ¿cierto? Porque este concepto está compuesto por otros conceptos que la estructura. Y sí sería bueno dejar claro los conceptos que la estructuran como para ya tener, visualizar correctamente y lo que encierra lo que es identidad de género. Entonces, a eso
vamos a abordar en estos momentos. Muy bien. Entonces vamos a mirar la diferencia entre sexo y género en marco de las dimensiones del ser humano. Correcto. Para eso vamos a mirar al ser humano, que está compuesto por dos dimensiones. Muy bien. Por un lado tenemos la dimensión física o biológica y por el otro lado tenemos la dimensión psicológica. La física o biológica es que cuando nacemos nosotros tenemos por definición un sexo que puede ser hombre. Entonces, Adrián, perdona, antes de seguir, vamos a entrar a definir también lo que es sexo y lo que piensa de sexo algunas organizaciones. Claro, muy bien. Este es otro organismo, de acuerdo con la UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el sexo se refiere a las características fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y hombres. Se entiende entonces que cuando se hace referencia a sexo estamos haciendo una alusión a las características biológicas, sin una persona que determinan si una persona es hombre o es mujer. O sea, estamos apenas analizando aquí la parte biológica cuando estamos hablando de sexo. Entonces puede ser de dos maneras, hombre, macho o mujer, hembra. Pero eh, desde el punto de vista biológico puede que exista, digamos, un estado que podemos decir que es intermedio, en el cual pueden haber muchas situaciones como que la persona tenga ambos sexos o los tenga uno más pronunciado que el otro o más fuerte que el otro, o que el sexo sea inexistente o que esté desdibujado, refiriéndonos a la parte biológica de los genitales. En este caso, eso se denomina intersexual. Y Sí, estamos Adrián, hablando apenas ahí pues de la parte biológica únicamente. claro, Adrián, mire, lo que pasa es que cuando hablamos de físico y biológico nos vamos a hacer a clasificar las personas, ¿cierto? Mediante el sexo. ¿Y qué se refiere al sexo? Es las características, tiene que ver las características físicas que se pueden observar, pero también las otras características biológicas, ¿cierto? Que determinan si es hombre o si es mujer. Un ejemplo, si el niño al momento de nacer asoma un pene y escroto con los Genitales, testículos, pues se dice que es hombre o macho. claro, Y si aparece entonces, asoma una vulva, pues se dice que es mujer o hembra. Pero no es tan fácil. Ocurren algunas cosas que no entran ni de la una ni en la otra, o sea, quedan en intermedio. Puede haber problemas de desarrollo físico o expresión genética. O sea, sí se tendría una persona, tendríamos personas que son hombres, mujeres e intersexuales. ¿Quiénes son esos intersexuales? Los que tienen características sexuales masculinas y a la vez femeninas, ¿cierto? O una expresión biológica intermedia de ellas, o inclusive inexistente, ¿cierto? A que lo acabas de decir. en cierta época le llamaban hermafroditas, Correcto. cuando Entonces, tenían las dos cosas, las dos características. claro, esas personas es decir, no se mencionaba, ni siquiera se hacía un estudio sobre eso, ahora no, ahora hacen parte de todo el conglomerado este de lo que es el sexo, son ya reconocidas, Sí, naturalmente hubo mucho tabú sí, ya la y reconocen. exactamente. Bueno, la parte psicológica, vamos a definir también el concepto de género. Miremoslo, profesor Aureliano. Claro.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el término género se utiliza para describir las características de hombres y mujeres que están basadas en factores sociales. O lo que es lo mismo, el género es una construcción social y cultural que asigna a las personas unos roles y conductas esperadas, dependiendo de si es hombre o es mujer. Establece que se entiende por femenino y por masculino en cada sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Esa definición de género depende mucho de la cultura. Hay culturas donde el hombre puede usar mujer, puede usar falda, y la mujer, digamos, puede ser la que trabaja, cosas de esa índole. Entonces eso va variando de una cultura a otra y también va variando de manera histórica de una generación a otra, de tal manera que lo que en una época era más, por decirlo así, masculino, en otra época puede ser más femenino y así. Entonces, además de cómo se siente la persona, también va relacionado directamente con esa forma como la sociedad mira esa masculinidad o esa feminidad. Correcto. Entonces, cuando hablamos de psicología, el aspecto psicológico en esta parte, pues estamos hablando de género, ¿cierto? Y entonces el género clasifica a las personas como masculinas o femeninas, ¿cierto? Ya mencionaste todo lo que se refiere a esta parte, ¿cierto? Muy bien, avancemos. Eh, Se queda un datico ahí, podemos devolvernos un momentico y pues otro concepto que nos puede fortalecer y nos puede aclarar un poco más la definición de identidad de género, que es a lo que vamos a apuntar, ¿cierto? Eh, entonces, hay otro concepto ahí que es necesario mencionarlo porque si no va a dar claridad. Claro, sí, es el rol de género. El rol de género, la Organización de Estados Iberoamericanos ha precisado que a través del rol de género se prescribe cómo comportarse un hombre y una mujer en la sociedad, en la familia, con respecto a su propio sexo, al sexo contrario ante los hijos, incluidos en ellos determinadas particularidades psicológicas atribuidas y aceptadas, así como los límites en cuanto al modo de desarrollar, comprender y ejercer la sexualidad. Emanando de aquí lo que resulta valioso para definir la feminidad o la masculinidad. Era lo que mencionabas, que es una construcción social y que definitivamente en algunas culturas pues son aceptables algunas formas de presentación del hombre diferente a otra cultura, de tipo étnica también, ¿cierto? Algunas prácticas. Claro, Ahora sí, claro, por ejemplo, había unas culturas indias donde es la mujer la que trabaja y asume ese rol de ese género, en este caso femenino. En la cultura occidental, por ejemplo en Colombia, es más acostumbrado que sea el hombre que afronte la carga laboral y esas cosas. Bueno, correcto. avancemos. Bueno, ahora sí, eh, combinando estos conceptos, pues vamos a mirar que se clasifican las personas en dos grandes conjuntos, ¿cierto? Se categorizan en cisgénero y transgénero. Transgénero. Claro. Cisgénero es cuando, digamos, la persona tiene un sexo biológico y ese sexo biológico está acorde con su parte psicológica, es decir, que la persona se siente bien con su sexo biológico, se siente identificado con ese, con ese sexo biológico y asume esa identidad de género. En cambio, el transgénero no se siente identificado, de pronto él es más macho, es hombre, tiene genitales, tiene pene, pero el individuo se siente como una mujer.
Entonces, en ese caso, no se siente identificado con su sexo, por lo tanto, se clasificaría como transgénero. Entonces, Claro. ahí puede haber muchas variables, un abanico muy amplio de diferentes cosas que podrían pasar ahí. Aquí, Adrián, concluyendo, mire, estos son unos nuevos conceptos que se están manejando sobre cisgénero pero, y transgénero. Pero debemos tener en cuenta y mirar que el enfoque con lo que se miraba esta situación anteriormente era desde el enfoque físico y biológico, ¿cierto? Allí. Pero se ha cambiado el enfoque para abordar esta situación y hacer un análisis y estudio. Entonces, en estos momentos ya cambió el enfoque es netamente psicológico y social. Entonces, por eso es que empiezan a surgir unos nuevos conceptos y una forma de mirar esta situación en la cual los que son cisgéneros y los que son transgéneros son personas sanas, normales, no tienen ningún problema Esa es una de importancia muy grande y correcto. que de pronto en una época fueron estigmatizados. Sí, Es bueno que lo recuerde desde el punto de vista de las religiones, del machismo, de la cultura tradicional de los ortodoxos, siempre esas personas fueron, digamos, condenadas, fueron miradas mal. Y hoy en día ellos se han ganado un estatus a nivel de estas organizaciones internacionales de tal manera que se consideran personas sanas, personas normales, y eso se considera un hito, un gran avance, así como muchos avances que por igual también obtuvieron digamos, las mujeres en su momento. Esto también es importante para esa comunidad que ya mencionamos, LGTBI. Continuemos, compañeros, que estamos minuto 17. pero ya entramos a los principios en los que se sustenta la identidad de género. Principalmente, pues, se sustenta bajo los derechos humanos y ya sabemos cuál es en qué consisten los derechos humanos y cómo a quienes cobija a todos los seres humanos. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de nada. Entonces, ante esto, estas personas, pues, estos grupos eh, son personas, son seres humanos y como tal eh, tienen igual derecho y reconocimiento ante la sociedad que las personas heterosexuales. Otro principio en lo cual se sustenta es el principio de la igualdad y no discriminación. El principio de la igualdad y no discriminación, en síntesis, lo que dice es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El principio de igualdad exige que los derechos enunciados en los distintos instrumentos se reconozcan a todas las personas sin discriminación alguna y que los estados velen porque sus leyes, políticas y programas no sean discriminatorios. Eh, Hay un punto que es un hito, ¿cierto? Y yo creo que ya lo mencionamos y lo mencionó el profesor Daniel. En algún momento el homosexualismo y aquellos que no eran heterosexuales se manejaba hasta científicamente, psicológicamente se manejaban como un problema de trastorno. Pero pues estas personas empezaron a luchar y empezaron a hacer unos movimientos y el 17 de mayo de 1990 se logra que la Asamblea General de la OMS apruebe la 10ª revisión de las estadísticas internacionales de clasificación de las enfermedades y problemas de salud relacionados. ¿Qué pasa ahí? Resulta que dicen y reconocen que la orientación sexual por sí misma no es un trastorno. De inmediato, estas personas
son visibilizadas y toman y comienzan a hacer unos movimientos a nivel mundial que empiezan a ganar terreno y aprovechar esos espacios para poder tener que se hicieran reconocimiento y exigir los derechos que como seres humanos tienen. Otro punto importante fue la Declaración sobre Orientaciones Sexuales de Identidad de Género de las Naciones Unidas. Yo creo que fue la primera. Y fue en el 18 de diciembre de 2008 y fue una iniciativa de los franceses, respaldada por la Unión Europea. Esa declaración condena la violencia, el acoso y la discriminación, la exclusión y la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género. También condena los asesinatos y ejecuciones de torturas, arrestos arbitrarios y la privación de derechos económicos, sociales y culturales por estos motivos. Entonces, este fue digamos, otro partido que gana las personas del LGBTI, ¿cierto? Y pues vienen otras situaciones que las consolidan como ya un grupo más que tienen derechos iguales que las personas heterosexuales y de inmediato pues se posicionan ante los diferentes estados que inicialmente no los reconocían. Entonces, vamos a mirar con qué dicen las organizaciones internacionales sobre el tema. Bueno, en junio 11 de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se convirtió en el primer órgano intergubernamental de la organización en aprobar una resolución amplió el alcance sobre los derechos humanos, la orientación sexual y la identidad de género. En la resolución 17 y 19, el Consejo expresa su grave preocupación por la violencia y discriminación contra las personas por motivo de orientación sexual y su identidad de género. Otro punto también que ayudó demasiado es que empezaron a hacer a partir de aquí, pues se empieza a generar unos estudios y de inmediato se empiezan a crear algunas reglamentaciones, unas leyes en los cuales la ONU empieza a pedir que los demás países empiecen a incluirla dentro de sus legislaciones y sus constituciones. Y se crean las obligaciones jurídicas que le incumben a todos los estados en lo referente a los derechos de las personas LGBTI. Y algunas de esas obligaciones pues son proteger a las personas de la violencia homofóbica y transfóbica y prevenir la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante. Minuto 24, compañero. Sí. Otra es derogar las leyes que tipifican como delito la homosexualidad. Prohibir la discriminación por motivo de orientación sexual y la identidad de género. Pero mire, de pronto salvaguardar la libertad y expresión social de asociaciones y reunión pacífica de todas las personas LGBT. Aparecen los principios de Yakarta y entonces como los estados no estaban y los gobiernos no estaban preparados para poder asumir esta responsabilidad, estas obligaciones, entonces se crean los principios de Yakarta, son principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Hay un acompañamiento a los países para enseñarles e indicarles cómo es el proceso. Es todo entonces por hoy y estamos trabajando sobre el trabajo número 2 que tiene referencia a esto, pero ya específicamente a un país. Creo que lo que
desarrollamos hoy nos va a servir de plataforma para poder trabajar ese trabajo número 2. Muchas Bueno, gracias y buenas noches. bueno, compañeros, esperemos que esto sea de utilidad para los compañeros que lo escuchen. Y entonces, muchísimas gracias.